Aún entretenido, salió Carmina Burano, pero sí. Aparte de eso, otros no eran rescatables. La mujer es una alarma así como de carabineros. Mi señora. No, buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Charlando en el Forestal. En esta oportunidad tenemos el gusto, el agrado y el placer de tener al superventas nacional Jorge Baraí hablando de el libro Romper Récords, por mucho que le pese a algunos, la dictadura, un tema no menor. Y yo al leerlo, Jorge, bienvenido, para empezar ya con una frase de la época, diría que parte con una contradicción vital. Sí. Era buena esa frase. Sí. Porque si bien es tu libro más personal, hablas de ti en varias partes, no todo el libro, hablamos del tema más universal por el que nos reconocen afuera. Sí. ¿Siempre fue la idea que fuera así o te nació? A ver, claro, la primera línea dice secreta. De todo, entonces, claro. Tiene que ver con este libro tiene otro objetivo. Historia Secreta de Chile, si bien se puede transformar en una marca y uno puede al alero de la marca escribir otros libros, tiene un objetivo distinto. Las Historias Secretas de Chile tienen como objetivo pasar cultura histórica por contrabando, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, dice de las armas, los cañones, no entender dónde estáis. Hay en una batalla, hay una debacle tal que tú muchas veces matas o agredes a un propio, a un compañero, no sabes en qué dirección. Las órdenes se daban por los clarines para escucharlo, pero muchas veces en el medio de los cañones no escuchabas nada, quedabas metido, no sabías a dónde estaban corriendo, si tus amigos quedaban atrás o adelante, y tú te volvías un animal
básico, retrocedía tu cerebro a funcionar por tus impulsos y tus instintos más básicos de sobrevivencia. Y ya te importa nada, nada todo. No hay honor. Su fuerza no está en el aspecto técnico. Lo que busca es comunicar emocionalmente lo que tuvimos que atravesar como país durante la dictadura. Y no solamente eso, sino también construir el arco completo. En el lanzamiento yo explicaba que muchas veces pasa que cuando un evento histórico está muy encima, es muy cercano, ocurre el mismo efecto que con una cámara fotográfica. Si uno está muy cerca de un cuerpo, uno va a poder tomarle una foto a la mano, a la cara, al pecho, pero es muy difícil, por la distancia, ¿no? Es muy difícil tomar. Fuera más igualitario y no un feudo donde 2/3 del país se moría de hambre y el resto viajaba y vivía en Europa 6 meses. Entonces, esa sintomatología que muchas veces en nuestro país es tratado como el problema mismo, ¿no? ¿A qué me refiero? Que cuando en este país se juntan, hay una revuelta en una ciudad por algún problema, consideran que la revuelta es el problema y no entienden que eso es el síntoma de algo grave y se esfuerzan en aplastar la revuelta en vez de solucionar las cosas, ¿no? Como está ocurriendo en Puchuncaví y Quintero, que están reprimiendo a la gente en vez de solucionar. Entonces, el aula segura. Lo mismo, El aula lo segura, mismo, ¿no? En vez de solucionar el problema, aplastemos el síntoma. Cualquier mamá sabe
esto no es una crítica, esto es una constatación. Siempre hay gente que sabe más que uno, siempre hay gente que sabe más o menos. Nunca levanto el dedo para decir, oye, tú no tenés idea. No, esa cuestión no está en mí. Pero sí es grave cuando uno está en una reunión con cabros de cuarto medio y uno pregunta de las 150 personas que hay acá, ¿quiénes saben lo que es el Poder Ejecutivo? Y que 10 te levanten la mano y tú supones, bueno, habrán 10 más que no la querrán levantar y habrán 10 más, siempre una cifra menor frente a 150 personas. Y yo insistí y pregunté, ya, pero sin tan dedos, démosle, ¿cuántos? Y 10 más levantaron. Y te das cuenta que efectivamente, aunque esté puesto en un ramo, aunque alguien lo esté comentando, el desconocimiento que hay sobre nuestra historia, sobre la estructura del Estado, sobre cómo funciona la democracia, sobre cómo funciona nuestra república en particular es enorme, y en todos nosotros. Y la memoria histórica reciente también está terriblemente vacía. Uno ve que cuando se habla del golpe, se lanzan 5 panfletos de un lado y 5 panfletos del otro, que se repiten porque en realidad no hay mucha información. Y súmale el hecho que hasta hace muy poco no se enseñaba de plano, ¿no? Porque movía, como dicen, esto divide el país, ¿no? Entonces, en las escuelas no se enseñaba. Yo llegaba, cuando estudié en los 80, yo llegaba hasta Frey. Y parece que después no hubo nada más. No sé. Y hasta entrados los 90, todavía no se enseñaba nada. Entonces, si lo pensamos, la generación que gobierna el país, que tiene 50 años, 50 o 60 años, no le pasaron nada. Es una generación que no tuvo un acercamiento, digámosle, académico, pedagógico por último, a los últimos 40 años de nuestra historia, que deben ser de los más dramáticos, de los más importantes del siglo XX. Y con toda la información que hay, es absolutamente deducible que deberían saber, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y además considerando, cuando alguien me dice, ya, pero otra vez dándole a la cantinela, otra vez, hay que decirles que esto no se trata de una pelea de cantina, esto no es un evento aislado, estamos hablando del golpe militar del 73 como quizás uno, si no, digamos, entre los 3 eventos más importantes del siglo XX. Yo diría entre los 2 más importantes. Pero sin duda es el hecho reciente más importante, dramático y relevante. O sea, se va a estar hablando de esto los siguientes 50, 100 años. 50 años es un evento que cambió la historia de nuestro país, que le dio un giro de 180 grados. Fue una refundación, no fue solamente un golpe, un cambio de gobierno, un momento donde una dictadura hizo cosas atroces. No es solamente eso, es una refundación forzada de nuestro país. Es un cambio institucional, es un cambio mental, ¿no? Tremendo, un giro, como te digo, en 180 grados, a lo que venía buscando el país desde, no sé, el 1925 quizás. Alguien podría decir incluso, es un eco de lo que pasó en 1830, esta cuestión es súper parecida a lo que hace José Joaquín Prieto Portales cuando refunda el país, ¿no? Y dice, ahora vamos a hacer así, por la fuerza, ¿no? Y yo siempre bromeo, digo, pasó lo mismo, fue exactamente lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque me interesaba también que la gente primero no se olvidara, la que vivió eso, que se le organizaran los recuerdos, porque también me pasa que me escriben personas y me dicen, oye, no me acordaba de esto, y se me había olvidado esto otro, y mira, era por eso, porque tuvieron experiencias personales. Y uno de los errores más graves que comete la gente es decir, oye, yo estuve ahí, yo viví, no como tú. Sí, compadre, pero uno cuando vive es como el soldado en la batalla. Ve ahí a 2 metros. Y sí, yo viví todo, sí, yo sé que tú lo viviste, no te voy a quitar esa medalla. Pero los análisis, las cosas que se supieron después, los factores que estuvieron involucrados, te aseguro que en esa época los sabían 6 personas, 10, 20, 50 personas en todo el país. Todos los factores que hoy día conocemos en detalle. Entonces, hay que organizar esa memoria también. Y esto tampoco pretende ser ninguna palabra definitiva al respecto.
todo lo contrario. Este es un libro de divulgación. ¿Cómo voy a querer pretender abarcar todo ese arco de tiempo en 200 páginas? Tampoco. Lo que busca es eso, es una especie de generar un gran panorama. Abrir el debate. También, abrir el panorama con un big picture, como dicen los gringos, ¿no? como la panorámica de lo que ocurre desde fines de la década del 60 hasta la muerte de Pinochet. ¿Qué ocurrió? ¿No? Y conversar a partir de eso. Y el último, que en realidad siempre fue el primero, interés por escribir este libro tenía que ver con lo que está pasando en el mundo, ¿no? El mundo, por las razones que sean, por las responsabilidades de la izquierda, también de la derecha, porque esto no es bueno para nadie. Tampoco, hoy día hablaba con un amigo de derecha, tampoco es tan bueno para nadie. Hay ideas totalitarias y autoritarias, ultras para todos lados, rojos, azules, verdes, de todos lados, están empezando a seducir de nuevo al mundo. Y tenía la intención de escribir un libro accesible también para... yo puse en una entrevista para que los que vivieron recuerden y vuelvan a respirar un poquitito de esa atmósfera hedionda, pegajosa y oscura que fue la dictadura. Respiren un poquito, un reflejo de un reflejo, que aún así es terrible, de esa atmósfera horrible, pegajosa y hedionda que es una dictadura militar. Yo le explicaba alguna vez a un cabro, le decía, piensa tú un lugar donde todos los alcaldes son designados a dedo, tú no eliges nada, no eliges a la autoridad de la esquina, la de más allá, ninguna autoridad, no solo eso, puedes ir a la universidad y te vas a encontrar con que hay un militar dirigiendo la universidad, imagínate qué clase. Lo que significa un totalitarismo, lo que significa, y cuando uno habla de fascismo, totalitarismo, autoritarismo, de inmediato quizás la mejor frase para empezar a entender es que se rompe el respeto mutuo. ¿Qué ocurre cuando en una sociedad se rompe el respeto mutuo? ¿Qué significa esto? No el respeto mutuo entre las personas, porque las personas siempre se van a agarrar de las mechas. Me refiero a las instituciones. Las instituciones no pueden romper el respeto mutuo. Una institución, aparece el fascismo, aparece el totalitarismo cuando de pronto alguien dice que hay mejores y peores. Cuando alguien dice que no somos una sociedad igualitaria donde todos tienen los mismos derechos y la misma igualdad ante la ley. Una sociedad se rompe, quiebra el respeto mutuo cuando dice, no, hay mejores, hay peores. Están los heteros y están los gays. Están los inmigrantes negros y están los inmigrantes blancos.
Están las personas pobres, están las personas ricas. Cuando se quiebran, ¿no? Cuando Bolsonaro dice quiénes son las personas por las que va a trabajar y a quiénes hay que golpear y a quiénes no, eso es fascismo, tiene que ver con esa visión donde hay... el fascismo a mí tiene una cercanía con el darwinismo, ¿no? Tiene una relación con la ley natural de las cosas. Es decir, el más fuerte, el más capaz, el que se adaptó mejor, esta idea como de los mejores, este canto, esta épica de los mejores. Inmigrantes, porque eso ocurre cuando se rompe ese antiguo acuerdo social que dice que todos somos iguales. Lo que no significa que todos ganen lo mismo, que todos se vistan igual y todas esas caricaturas ridículas, ¿no? No, significa igualdad ante la ley, igualdad de oportunidades, igualdad de derechos. Cuando se rompe eso, se va al carajo el gran sueño de construir una república igual para todos, donde los niños... Todas las personas que han alcanzado niveles de sofisticación que les permiten entender más allá que a nosotros, las personas comunes, deberían estar al servicio de aclarar todo esto y de guiar, ¿te fijáis? No de ir con la turba, no de ir con la turba. O sea, esto es como en los clubes de fútbol, donde las directivas asusan a las barras en vez de ellos aplacar la cuestión. Vamos, viejo, démosle, ¿cachai? Ellos no pueden ser el de la antorcha al frente de la turba. Entonces estamos fracasando en eso, como planeta. Y alguien puede decir, pero la culpa la tuvieron ustedes, o ustedes, da lo mismo a esta altura. Sí, cada grupo, la izquierda va a tener que hacer su gran mea culpa, la derecha tiene que hacer su mea culpa también, por haber coqueteado con esto. De pronto, de un día para otro, había ciudadanos que eran ilegales. Igual que con las leyes de Nuremberg, de un día para otro tú eras un judío. O sea, allá fueron judíos, acá eran gente izquierda. Y eran ilegales. Claro. Eran ilegales en su propio país. Tuvieron miedo y también murieron personas súper mega inocentes. Y sufrieron personas súper mega inocentes.
que no tenían filiación política o que tenían una, y aunque la tuvieran, si tampoco es excusa, pero un poco entender eso, ¿no? La intención detrás del libro es para estos tiempos que son bien oscuros. Decir, ojo, esto es lo que pasa, ¿eh? Los que te prometen un futuro esplendor con esas ideas, nunca ocurre, y es histórico, de izquierda, derecha, de arriba y de abajo, nunca pasa, nunca. Durante estos 2 años que te tomó hacer la investigación para el libro, aparecen citados al final muchos autores, algunos con un libro en particular, otros con otro tipo de literatura. ¿Había alguno que no conocías, que te llamó la atención, que descubriste ahora último? Sí, me gustó mucho y creo que se desató una especie de debate súper interesante. Un libro de French Davis, en las reformas económicas en Chile, que él es curiosamente un Chicago Boy, es alguien de la escuela de Chicago, Ricardo French Davis. Y leyendo el libro, muy técnico, me costó mucho leerlo. Sí, no se puede. Muy difícil. Te felicito, yo no puedo. Y lo cerré y dije, a ver, pero ¿cómo esta cuestión? Pues entonces, ¿es mentira que Pinochet Arreglar la economía. fue el de escuela de economía? ¿Cómo? Y volví a mirar y tomé notas y me llamó mucho la atención cómo se puede construir una mentira. A lo que llegan ahora es a decir, no, lo que pasa es que Pinochet instaló el modelo que después fue exitoso. Y tú lees a French Davis y a través de él a otros más y descubres que no, que tampoco. Porque en realidad las modificaciones que se le hicieron en una de las crisis más grandes de nuestra historia. El caos que había en septiembre de 1973, como se le llama, que es cierto, pero en agosto ya era un país invivible. El caos tenía la horrorosa cifra de 26% de cesantía, de pobreza, perdón. Una cifra horrible, un cuarto del país. En el año 83 había un 45% de pobreza y 15% bajo la línea de indigencia. Nunca Chile tuvo cifras tan altas de desempleo, a pesar de que fueron escondidas, maquilladas con los planes del famoso PEM y el POG, que eran una cosa ridícula. Uno veía fotos y documentales donde había 10 trabajadores haciendo un hoyo y estaba como uno con una pala y miraba, ¿cachai? Y todavía había un tipo paleando. Eran planes de maquillaje, ¿no? Entonces, y me llamó la atención eso porque él destruye una idea que es, ¿cómo decirlo? Es la idea, no es la última idea a la que se aferra un pinochetista, sino que es la idea más importante de todas, ¿no? Es la idea más importante de todas, porque algo que siempre me gusta decir es que una de las constantes históricas de nuestro país, quizás la más dramática de todas, es que a Chile no le importa Chile como institución, digamos. Su objetivo principal no son las personas, ¿no? No tiene como objetivo principal, no tiene su norte, su misión son las personas. La misión de este país, el norte de este país es la producción. Y no es menor plantearlo así, porque ha sido históricamente, esto no es culpa de Pinochet. Históricamente este país está orientado a mantenerse, el objetivo de este país es mantenerse estable para la producción. Me gusta decirlo, me gusta repetirlo, porque es importante tenerlo en la cabeza porque uno lo ve todos los días sin verlo. ¿A qué me refiero? Que justamente la razón por la que se aplasta
un movimiento en una ciudad que hace un levantamiento de algún tipo, es porque lo que se busca no es solucionarle el problema a esa gente, es mantener estabilidad. Nuestra historia, y cuando uno ve los conflictos con los profesores, los obreros en general, o sea, con nosotros, ¿no? Conmigo, con mi familia, tiene que ver con eso, tiene que ver con la recuperación de la estabilidad. Lo que hizo Silva Renar en Iquique fue recuperar la estabilidad social, ¿cachai? En el norte, no fue solo masacrar obreros o apagar una rebelión. Lo que se hizo, lo que se hace a lo largo de todo Chile, es lo que se hace en la Araucanía. Todo el mundo sabe que las madereras están destruyendo el suelo, que presionan a colonos y a mapuche, todos saben, pero se ve como un bien mayor la producción, dan trabajo. Y con esa idea del dar trabajo, se eliminó a los Segnan en Tierra del Fuego. Se masacró a una etnia completa porque había que proteger la producción de la empresa ovina. Y esta cuestión se ve hasta el día de hoy. ¿Cuándo la ves tú? Cuando en Puchuncaví Quintero hay una chimenea que está intoxicando, o sea, ¿quién duda que esa cuestión está intoxicando a la gente? Está intoxicando esa escuelita que estaba ahí. O sea, la gente dice ahora, no, pero es que esto está ocurriendo. Oye, no sé si alguno tiene en la mente, al menos, la escuelita en La Greda. Estamos hablando de años atrás. Yo que viví en Valparaíso, soy de Valparaíso, sé de esto desde que soy chico, ¿no? Lo que pasa en Puchuncaví. Yo escribí un cuento. Los niños que llegan de Caleta Coloso desde hace años que están llegando con déficit cognitivo. ¿Okay? Déficit cognitivo por la contaminación producto de las mineras de Luxor. Déficit cognitivo, ¿tú cachai lo que es eso? Que te digan que un hijo tuyo tiene déficit cognitivo por una empresa que no tiene nada que ver contigo. ¿Y sabes qué es lo que hicieron? Algo peor todavía. Sobornaron a los pescadores. Les pagan a los pescadores para que no levanten demandas ni nada. O sea, de nuevo operando el mismo criterio. No son las personas las importantes, es la producción. Y así han matado gente, masacrado gente, condenado gente a la miseria, enfermado personas, hasta el día de hoy. Entonces, esa constante histórica es dramática, tiene que ver con los derechos de las personas, con los derechos humanos. Las personas son el país, no las instituciones o las industrias. Cuando uno dice, sí, pero si no hay industria no hay derecho. Ya, pero por lo menos encontramos un equilibrio en la cuestión, porque hoy día, así como va, no corre. Entonces, creo que me salí de la
de lo que fue la dictadura. Por lo tanto, para mí leer el libro fue súper impactante porque quizás tengo la noción de mi familia que me habla, pero ya leerlo es otra cosa. Sí, claro. Y bueno, esa es mi pregunta, porque Sí. me interesa mucho qué pasó en la detención de Pinochet en Londres, qué pasó, quiénes fueron los personajes, Mira, y sobre todo el caso Rix también. Claro. Entonces esa es mi pregunta. mira, es tan terrible que este país, a ver, año 89, pongámosle año 90, 2000, 2010, 2018. Y es producto de que no la quieren ordenar, porque esto que le llaman transición en realidad es lo que quieren, ¿te fijas? Que es una democracia tutelada, ahora tutelada no por los militares, sino tutelada por los poderes económicos, que son finalmente los grandes herederos del militarismo. Cuando uno ve la María Oliva Monkever y Garín, Rodrigo Ricardo, el diputado, Renato. Renato Garín, en El Lobby Feroz, un libro muy bueno también, te hacen notar cómo hoy día los grandes directorios de las grandes empresas chilenas son gente que participó en el gobierno militar, en la dictadura, son gente que participó en una dictadura genocida, reconocida mundialmente por el asesinato y la tortura, y esa gente dirige los destinos económicos del país hasta el día de hoy. Son gente a lo mejor que debería estar, algunos de ellos a lo mejor hasta da para juicio, algunos de ellos. Entonces, tu pregunta, hay mucho que hablar, la transición es una neblina de la que todavía no se sale, hay unas deudas tremendas. Es cierto que la primera década estuvimos con un tutelaje militar, pero así uno puede hablar de cobardía. Yo te diría que la concertación cuando toma el poder en los 90 lo toma de una forma bien particular. Yo me preguntaba por qué, esto es una opinión súper personal, yo me preguntaba por qué no se habló abiertamente del gobierno de la OP, por qué no se habló abiertamente de lo que ocurrió con Allende, por qué no se habló abiertamente de tantos temas que quedaron como en el aire, y que no se hablaron, y quedaron ahí suspendidos. Y después yo pensaba, bueno, claro, pues si los dos primeros gobiernos eran demócratas cristianos, los dos primeros gobiernos de la concertación eran originalmente opositores a Salvador Allende. Y lo que se produjo entonces fue una sensación de continuidad nomás para ellos. Fue continuidad, entonces sabéis que nos demoramos 17 años, pero lo que hicimos fue finalmente el plan original, que es lo que creía Diego de ser súper injusto. La primera impresión era esa. No había muchas ganas. Y también había una desesperación de demostrar que era la economía popular. Yo soy imagínate que le dice, yo no soy presidente de todos los chilenos, porque fui elegido por un grupo, ¿no? Que se ha prestado con un montón de tergiversación y malentendido. Una de las primeras cosas que dice Patricio Aylwin, yo soy el presidente de todos los chilenos, porque había unas ganas de no ser, de que no nos vieran como, y ahí ya se produce una especie de manto, y lo que impide un análisis de lo que había ocurrido. Y se fue chuteando para adelante ese análisis, se fue chuteando hasta el día de hoy. No hay un enfrentar esa cuestión, no hay un enfrentarlo. Entonces, imagínate que hay un ejército que está comprobado judicialmente más allá de cualquier duda, que tuviera una estructura criminal, sociópata, para matar gente inocente sin juicio, y hasta el día de hoy esa institución no pide disculpas. No pide disculpas. Y cuando uno los encara, te dicen, ¿y por qué el ejército de Chile va a pedir disculpas? Porque mataste civiles, hombres, mujeres, abuelos, niños, mujeres embarazadas, sin juicio.
Y sin muchos de ellos, ni siquiera te voy a decir la gran mayoría, solo te voy a decir, muchos de ellos no tenían ni siquiera afiliación política. Y te lo echan, no, es que estábamos en guerra, mentira. Entonces, cuando ni siquiera el principal acusado, que está probado, pide como mínimo una disculpa, debiendo, creo yo, el Ejército de Chile pedir disculpas por cómo se comportó durante todo el siglo XX con los trabajadores y con el sector popular, porque se convirtieron en los defensores de un sector, se volvieron una clase política, ideologizada, que defendió solo un sector. Cuando eso, ni siquiera eso ocurre, muy difícilmente va a ocurrir otro tipo de análisis. Cuando tú me preguntás cuándo voy a escribir algo así, yo creo que hay varios libros muy buenos, realizados por investigadores, por periodistas, que a lo mejor son algunos muy técnicos, otros no tienen a lo mejor la pasta para ser difundidos, qué sé yo. Yo creo que lo voy a escribir cuando pase, cuando finalmente podamos decir se acabó la transición. A lo mejor ahí vamos a escribir algo. Uno lee La Conjura, Sí, claro. o la de las 12 caballos, y dice, ahí está aséptico, porque hay un intento de asepsia, de tomar distancia. No sé si será que la izquierda es más culposa, pero tratan de parecer objetivos. Sí, claro. Tú en este no lo pretendes. No. Y se ve que es el más personal de los 4 de la historia secreta. Sí. Ya contaste por qué era necesario, según tu visión, Sí. escribirlo. Pero ¿por qué necesitabas tú escribirlo? Ah, claro. Porque mi generación, yo voy a cumplir 50 el próximo año. Y... Y te ves mejor que el librero. Cualquiera. Te llegó Una librería a ver cómo te... un abrazo. Y lo que le pasó a nuestra generación, yo no lo intenté explicarlo, tiré como un datito nomás en un artículo que salió hoy día o ayer en el The Clinic. Esta generación que tiene 50 años, yo diría desde 45 hasta 55, por ahí un poco más extenso, que fue la generación que vivió su adolescencia durante la dictadura, su adolescencia más durante los 80, ¿no? Con las manifestaciones. Estaba atrapada en un ensueño, porque yo desperté uno nace, se supone que uno nace de la guata de su mamá, pero después nace de su familia, donde uno está protegido en la casa familiar con papá, mamá, que se preocupan de todo, y uno como a los 13, 14 años vuelve a nacer, ¿no? Y ahí ve lo que pasa, y uno dice, oh, ¿dónde estoy? Antes uno niño está más metido en un mundo, en una burbuja. En ese segundo nacimiento, y mi segundo nacimiento fue cuando yo tenía 13 años y Rodolfo Seguí llamó el primer paro, el año 83. Y mi generación vivía en un estado alterado de conciencia. Primero, no era una situación normal, era una dictadura, era algo absolutamente anormal, inusual. Estado de excepción no era un eufemismo, era para todo. Entonces, no era un país normal. ¿Y entre qué ensueños vivíamos? Vivíamos entre el ensueño de lo que en nuestra cabeza o nos habían contado habían sido los años 60.
este sueño hacia la democracia, que donde todos íbamos a ser hermanos, íbamos a bailar a la ronda de San Miguel con los militares, con todo el mundo, porque se iba a solucionar todo cuando llegara la democracia. Eso era lo que nos pasaba. Entonces fuimos una generación que vivió, te repito, en un estado alterado de conciencia, entre dos mitos. Vivíamos en un tiempo mítico. Como estudian los que estudian mitología comparada, vivíamos en un tiempo mítico, épico. No era una situación normal, con grises y matices, donde se pudiera negociar. Conocían cómo era Chile. Entonces lo que ellos hicieron fue continuidad. Y cuando toman el poder en 1990, generan una continuidad con cómo era Chile, cómo se hacía la política en Chile, cómo se manejaba, cómo se transaba, se negociaba y todo, y nosotros quedamos así. Pero si lo que venía era la utopía, no, pues venía la continuidad de lo que había sido siempre en Chile. Un país mojigato, medio pacato, que negociaba, que los acuerdos, entonces, y uno tenía un ideal épico, ¿te fijas? Y nos fuimos al carajo. Y yo creo que todavía somos una generación que no entiende, que todavía no sale de la estupefacción que le provocó ese choque con la realidad. Por otro lado, ese choque o ese estado puede ser también una reserva moral, puede ser un decir Entonces, una de las cosas que yo busqué cuando escribí este libro, cuando me mantengo en la posición que me mantengo, es sostener esa llamita que creció en un espacio oscuro, en un estado alterado, en un momento donde a lo mejor tuvimos tiempo para imaginarnos un país mejor. Y yo creo que por ahí va también casi todo lo que yo hago. Vale. Sí. Hola, Jorge. Hola. Primero agradecerte por acercar la historia a la sobremesa del día domingo y que la gente deje
para el lado oscuro la cosa. No, siempre tiene que haber esperanza. ¿Sí? Siempre tiene que haber esperanza. A mí una de las razones también por las que quiero sostener esta forma de ver las cosas es porque yo vengo mucho más del arte y la literatura que de la historia y de la ciencia. Entonces, por eso que siempre explico, yo soy narrador. Aunque todo esto tenga su respaldo y tampoco soy tonto y hago mis análisis y la cosa tiene una cierta fuerza, ¿no? Yo vengo desde ese lado y lo que tiene que traer va a sonar tan cliché, tan feo, pero no, la esperanza. Sí, siempre tiene que no lo voy a decir. No, pero siempre tiene que no puede morir. Todo y que todos tenemos que ayudarnos entre todos, porque todos somos hermanos. Esa idea, que es muy frágil, y siempre la comento, esa idea frágil de que somos todos iguales y que somos todos hermanos y que todos tenemos que colaborar, está siendo agredida hoy, ¿no? Entonces hay que hacer la pelea contraria. ¿En qué sentido está siendo agredida? En que te dicen, no, cuando hablábamos de ese darwinismo, a lo que yo me refería era que por supuesto que ese darwinismo o esa idea de que somos todos iguales y que todos somos merecedores y que todos tenemos que ser hermanos y que todos tenemos los mismos derechos, eso entra en tensión con algunos agentes de esa misma sociedad que no quieren eso y no quieren porque ellos son privilegiados, entonces quieren romper eso porque quieren más. Entonces, no, ¿cómo van a aceptar? Y ahí entra gente que te dice, oye, pero los impuestos son robo, son un robo, porque no tienen la responsabilidad social de lo que ellos, entender que lo que ellos ganan tiene que ver con todo el país, que no es el mérito personal absoluto. No, si ellos utilizan su empresa, si tiene camiones, anda por calles que fueron construidas por el Estado, construidas con la plata de todos los chilenos y así, ¿te fijas? Entonces, cuando se busca romper esa idea, ¿no? Es cuando a los que tienen una enfermedad, hay que quererlos a todos. Estamos todos metidos en este barco, ¿cachai? Entonces cuando tú decís hay esperanza, yo te digo, yo lo que converso con los cabros es que siempre hay porcentaje.
lo que me da siempre esperanza es que la inteligencia da contribuye a ver algo que, no sé cómo decirlo, puede sonar feo porque son niños, pero los más inteligentes cachan perfecto. El problema que estamos teniendo hoy día es lo que siempre pasa con el fascismo, que es que seduce a los que no son tan pillos. Y no es paternalismo, pero es como un poco como ocurre. Como no desaparece nunca. no. Algo pasa, tú haces una vida normal, pero algo pasa que te gatilla y te vuelve Por eso toda que- la emoción, todo el dolor. Y disculpa, pero por eso que es tan violento cuando alguien sale desde un púlpito diciendo den vuelta a la paz. Sí, sí, Eso es sí. gravísimo. Pero también pasa que desde, voy a ponerlo en forma personal, que en nuestra casa también se habla desde mucho dolor. Ujú, Y también por eso a veces no se habla. ¿Me ujú, explico? Sí. ujú. Pasa el tiempo y después ya tú no ves películas que hablen de violencia, no lees libros que hablen de ese tipo de violencia, porque ya no te da el pellejo Sí, para claro. toda la vida en eso. Entonces también privas o a conversarlo con lenguaje normal. Mira, esto pasaba y pasaba así, y fíjate que yo supe que, no, un compañero me contó no sé qué cosa. Entonces, eso de conversar, que no se estila ya mucho, se hace posible con un libro como este. Bueno, Es una muy buena gracias. ventana. Gracias. Yo escribo ficción también, escribo una novela bien raya, muy demente. Claro, mi literatura es bastante más barroca, entonces, más enredada. Entonces claro, tengo que hacer también un
No pude ir, me invitaron de TVN y de repente al día siguiente me dijeron, oye, ¿sabes que tuvimos un problema? Y claro, no tengo que ir, ¿cachai? Entonces la única fuerza que uno tiene es lo que pasa acá, pues, en redes sociales o acá, cuando viene gente. Si al final las personas que van a decir, oye, este libro léanlo, van a ser ustedes. No va a salir de la persona diciendo eso. Entonces, eso tiene un doble mérito. Porque este libro le pertenece entonces a todas esas personas que lo compraron y que lo están prestando. ¿Sí? No es un tema de marketing. No están los diarios ni los noticiarios hablando de él. Siendo que tiene los méritos para hacerlo, pero no ocurre. Entonces, ¿sí? Hola. Últimas dos preguntas. Mira, en mi casa, si me decía mi familia en sí es del campo. Se vinieron a San Yo no sé, lo único que sé es que eso debería ocurrir. Debería ocurrir, y cuando uno dice pedir perdón, también sabe que el solo gesto solo gesto es simbólico, pero por lo menos es un peso. Le estáis diciendo de ahí para abajo a la oficialidad, oye, se hizo una declaración pública, es decir, a la que tú tienes que adscribir, es decir, sobre todo en el ejército, con su particularidad jerárquica, ¿cachai? Lo que dice a mí, hay gente que encuentra que no, perfecto, a mí me parece súper interesante, pero dentro de los instrumentos, porque esta es otra idea, no pueden funcionar con esos mismos criterios aplicados a la sociedad civil. El mundo militar, por ejemplo, tiene la idea de honor, lealtad y obediencia, que tienen que funcionar así, porque si no la máquina militar no funciona. Si no ordena el de arriba y pasa igual por todos los militares hasta el último pelado, la misma orden, sin cambio y todo, no funciona. Pero, o sea, hablaba con un infante marino el otro día y me decía, para nosotros primero es obedecer y después preguntar. Si me dicen, tírate por ese acantilado sin paracaídas y yo me tiro y después salgo en quebrado entero y digo, ¿y por qué me hizo hacer esto? Y yo le dije, bueno, esa es la
Y con respecto a lo que tú preguntas, el pedir disculpas, yo creo que ellos deberían hacerlo. ¿Cómo? No tengo idea, es una cuestión que tienen que resolver ellos. Pero para mí es mucho más importante una educación en ese sentido. Me escribió un militar por mensajería interna diciéndome que está en serio el problema y lo van a dar de baja porque el año pasado tuvo que elegir un curso y eligió tomar un curso sobre derechos humanos en Suecia. Y se convirtió en el único militar chileno experto en no sé qué áreas de los derechos humanos. Y le hicieron la vida imposible y ahora lo quieren dar de baja. Y me dicen, yo tengo mis datos, tengo mi calificación y todo, la única razón. Civil con lo militar no se podía mezclar, entonces un militar no podía estudiar. Menos, en ese tiempo era más joven, entonces un cabro chico no podía estudiar dentro de la institución. Era mal visto. Pero sí se estaba viendo una polarización bastante grande porque el tema de las nuevas generaciones dentro de la institución venían con eso como de, oye, no, está mal. Pero como dice acá Jorge, era eso. O sea, yo creo que va a llegar el momento en que quizás la institución va quizás a hacer algo simbólico, como dice. Y entre broma y broma, el militar viene y le dice, bueno, ¿usted sabe de lo que se trata? Te hace como que nos manda y nosotros hacemos como que obedecemos. Le dice, ja, 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 y se mataron de la vez. Y se le quedó clavado para siempre. ¿Sí? Otro ejemplo, en agosto de 2018, principio de agosto de 2018, se emitió, no sé cuál es el título, pero el Congreso decidió que la estatua del almirante Merino debía ser retirada del frontis del Museo Naval en Valparaíso.
Está ahí. Y a mí me contaron, también otra vez. Civil. El mundo castrense puede funcionar así, y es bueno que funcione así, pero no la sociedad civil. No podemos estratificar, discriminar, ordenar, funcionar por obediencia, decidir quiénes son mejores y quiénes son peores. Esa cuestión no puede funcionar en una sociedad civil, porque somos todos. Si estuviéramos en la iglesia diríamos somos todos hijos de Dios. Pero no estamos en la iglesia, somos todos ciudadanos, somos todos hermanos en esta cuestión. No podemos empezar a pensar de nuevo que hay mejores y peores.